¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, nueva etapa en el conflicto de Ucrania con otra notable invitada, Nidia Egremí, internacionalista directamente desde Ciudad de México. Nidia Egremí, una cálida bienvenida al programa. Gracias, encantada. Nidia, en días pasados, cumbre presidente Putin con presidente Trump en Alaska. El lunes de esta semana, reunión del presidente Trump en la Casa Blanca con Zelensky y un grupo de líderes europeos, todo en torno a supuesta búsqueda de la paz en Ucrania. ¿Cómo estás leyendo tú todos estos eventos? Bueno, de entrada diríamos que somos afortunados para estar viendo a todo color la reunión que está redibujando el tablero global. Podríamos decir que estamos atestiguando el nacimiento de una nueva era geopolítica, Jorge, con efectos como un próximo acuerdo de paz duradera, como ha estado pidiendo siempre Rusia en Ucrania. También tenemos que ver los entretelones, los antecedentes de esta cumbre como algo inédito que no se ha difundido mucho, pero que sí significa la presencia de Estados Unidos ya en zonas que en los últimos años, digamos que han sido ya muy ubicadas como zonas de influencia de Rusia y de China, como serían África y el Cáucaso. Ahí está ya entrando los Estados Unidos de Donald Trump. Por lo tanto, pues lo que vimos en Anchorage, Alaska, fue realmente algo muy paralelo a lo que se dio en Yalta en 1945, donde Moscú y Washington pues, están pactando el futuro de este planeta, por lo menos en los próximos 50 años. Ahora, ¿cómo estás leyendo tú un hecho que es fundamental? Depende de qué parte del mundo tú estés o depende de cuán interesada puedas estar tú en estar bien informada, tú y todos nosotros, porque hay narrativas predominantes en estos medios hegemónicos internacionales y estos medios hegemónicos internacionales hay consenso que no están, porque son privados, no están al servicio de la opinión pública, sino de los grandes intereses económicos o políticos de un grupo de países. Entonces hay un bueno y un malo, y las cosas empiezan el día, a la hora, en la fecha y las circunstancias que esos medios hegemónicos, que son un altoparlante de lo que hay detrás, pintan acá quiénes son los buenos y los malos. Y también en este tema de Ucrania, esto lo vienen haciendo. ¿Cómo analizas tú ese aspecto de lo que estamos viviendo? Pones el dedo en un punto muy importante, Jorge, porque efectivamente la prensa corporativa pues utiliza esta narrativa maniquea, pero evidentemente está dejando atrás, digamos, lo sustantivo. La percepción que ellos están difundiendo es la de que no hubo resultados, que únicamente fue como que una reunión casi de oligarcas o de dictadores, como siempre han querido presentar al presidente de Rusia. Sin embargo, es evidente el triunfo pues, geopolítico de Rusia y también con el que se quiere mostrar Donald Trump. Lo que es un escepticismo que están creando en la percepción general, pero que en realidad estamos avanzando, dando un paso contra ese neocolonialismo que se trató de afincar en Ucrania, no solo en 2014, sino que si nos remontamos más lejos desde el 2004, cuando una Unión Europea verdaderamente en quiebra trató de afincarse, de allegarse a la ex República Soviética más rica, ¿no? Entonces, vamos, son crueles, pero no son tontos. Lo que podemos estar concluyendo en estas primeras horas
es que obviamente ha habido un despliegue de gran diplomacia por parte de Rusia, en particular con Sergei Lavrov, que es uno de los mejores ministros, no el mejor ministro de Exteriores en este momento, pero que también los estrategas estadounidenses quisieron mostrar una gracia para mostrar a Donald Trump como el artífice de un acuerdo de negociación con su principal adversario geopolítico, que es Rusia. Desde luego que cada uno de los dos llegó con diferentes impresiones a esta cumbre. Por supuesto, en el caso de Donald Trump, él llegó pues con una percepción muy negativa. Recordemos que hacía apenas unos momentos había desplegado a la Policía y Guardia Nacional en Washington, mientras que Vladimir Putin llega con una imagen fortalecida de un hombre que ha logrado incrementar el crecimiento de su país, incluso en el proceso de operación militar especial que lleva ya 3 años en Ucrania, con un crecimiento del 4.1%, es el más grande de Europa. Entonces, son realidades que no se pueden negar. Sin embargo, desde luego entendemos que hay mucho por allanar aún en el camino, como ayer mismo se reconoció en la reunión que tuvo Trump para convencer a sus aliados, sus socios, a los que les acaba de imponer también aranceles muy fuertes, los aliados europeos, que tienen que aceptar ya este acuerdo de paz y no cese al fuego, que sería muy coyuntural y que obviamente ellos mismos no están dispuestos a respetar. Interesante comentario, como tú mencionabas, de Sergei Lavrov, el canciller ruso, en función de esa conversación que hubo después de que se reuniera con Zelensky, el presidente Trump. Hablaron por teléfono como por lo menos unos 40 minutos, y entonces Sergei Lavrov repite de poner esto en perspectiva y dice, esto tenemos que poner marcha atrás y no olvidarnos que acá desde un principio lo que está en juego es la seguridad de Rusia, que este grupo de países, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, europeos, siempre han tratado de invadir o acercarse a las fronteras de Rusia a través de la OTAN, y lo que dice es esencial que se tenga en cuenta que aquí el tema de seguridad es lo que está defendiendo Rusia y no lo que se está tratando de vender desde el punto de vista de la narrativa predominante, que el que ataca es Rusia, porque justamente dice Lavrov, estos europeos no han respetado nunca, énfasis en nunca, lo acordado para garantizar la seguridad de Rusia. Y entonces, como estas narrativas predominantes ya están vendiendo que habría una próxima reunión en las próximas 2 semanas directamente entre Rusia y Zelensky, justamente como resultado del tema de, entre comillas, de mediación de Trump, dice que Lavrov, en caso de que se diera, esto debe ser minuciosamente preparado. Entonces, está todo esto para consultarte. Hay todo un circo de dónde venimos, y que eso que dice Lavrov no se registran en estas narrativas predominantes. Ciertamente son incapaces de contextualizar lo alcanzado en Anchorage, pero también con esa visión prospectiva, hacia dónde vamos. No se trata nada más de que se tomen la foto en una reunión trilateral con Trump, Putin y Zelensky. Para empezar, tenemos que puntualizar que Zelensky es un presidente espurio. Su mandato venció desde hace meses. Él sabe que el mismo Donald Trump está pidiendo que se vaya, porque no es una fuerza negociadora. Lo conocen también desde Emmanuel Macron, desde Esther Hermer, desde Giorgia Meloni.
hasta el secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Ursula von der Leyen. Todos ellos saben que están poniendo enfrente a un personaje que ya no tiene ninguna legitimidad. Sin embargo, lo ponen ahí para defender sus intereses. Y también vale la pena, Jorge, recordar que hace 3 años, cuando el presidente Vladimir Putin decide y anuncia el inicio de la operación militar especial, es básicamente para desnazificar Ucrania y desmilitarizar. La desmilitarización no les entró por ninguno de los dos oídos a los líderes europeos, que hicieron todo lo contrario y siguen apostando a esto, porque aún ahora están sosteniendo todo el aparato bélico de Ucrania, con el que efectivamente han querido impulsar a esa república soviética hacia el este, a las puertas de Rusia, porque qué mejor tener el arsenal más grande del planeta, que está en los miembros de la OTAN, exactamente con el adversario geopolítico que ellos lo crearon, que es Rusia para ellos. Rusia siempre ha dicho que quiere excelentes relaciones con Europa, con Estados Unidos y con el mundo. Y han habido épocas doradas de buena relación, porque lo han convertido en un enemigo y como amenaza. De modo que desentrañar, deshacer ese imaginario es un poco lo que está diciendo Sergei Lavrov, de que tiene que ser muy puntual cada aspecto de esta reunión eventual que se ha dado en llamar una reunión trilateral en el futuro. Pero primero deben de haber pasos previos, como es el liberamiento de la liberación de las miles de sanciones multidimensionales que se le han impuesto a Rusia con distintos pretextos. Desde el 2014 por una supuesta invasión a Crimea, que no es tal porque Europa desconoce el resultado del referéndum que llevaron a cabo los mismos habitantes de Crimea en favor de aliarse, unirse con Rusia. Pero bueno, pretextos han habido muchos, así como una serie de ataques soterrados, como el que todos vimos y que nos asombró, contra los impresionantes gasoductos Nord Stream 1 y 2, que obviamente también son en perjuicio de la propia Europa. Yo quisiera sintetizar esta parte diciendo que Europa ha sido muy incongruente con los principios que le dieron base a lo que es la Unión Europea, de unión, solidaridad, ayuda, desarrollo, porque se ha dado un tiro en el pie al prestarse a esta guerra proxy, guerra híbrida contra Rusia, porque simplemente ahora podemos ver las facturas que están pagando por energía sus habitantes, y que son los que están marchando en las calles, que los hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, las famosas tractoradas, donde están reclamando esa promesa de bienestar que tuvieron y que por empeñarse en una guerra sin sentido contra un enemigo intentado, están tirando por la borda ese prospecto de bienestar. Nidia, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Nidia Egremí directamente desde Ciudad de México. Estamos hablando sobre el tema Ucrania y los futuros pasos que supuestamente podrían esperarse de ese conflicto. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Nidia Egremí directamente desde Ciudad de México, Nidia internacionalista. Estamos hablando precisamente sobre este conflicto en Ucrania y los próximos pasos en busca de poner fin justamente a esa situación. Nidia, ¿existe alguna punto de vista o alguna visión o algún interés o cómo esto está reverberando, si es que está reverberando en nuestra América Latina, este tema de esta jugada de ajedrez entre lo que estamos viendo el presidente Putin, el presidente Trump, estos grupos? Recuerda que la Unión Europea son 27 países y lo que vemos como representantes son apenas un puñado. América Latina está viviendo esto de alguna manera, está repercutiendo. Sí, Jorge, yo podría rescatar sobre todo lo que está pasando en esta parte de nuestra América que protagonizan pues Cuba, Venezuela, Nicaragua, en el sentido de que les anima desde luego pues un próximo fin de las actividades bélicas en una zona pues evidentemente estratégica, pero también es como la consumación de la lección a la necropolítica estadounidense que a ellos han vivido, que hemos vivido en nuestra América, de que ya no puede ser un imperialismo impune, que siempre hay esta voluntad de los pueblos por frenar estos abusos, esta expoliación, porque desde luego que hemos visto en casos muy recientes estos abusos. Lo estamos viendo en el acoso a Venezuela, esto de que le pongan precio a la cabeza de un presidente electo constitucionalmente, el que persista el bloqueo infame contra Cuba y que se siga utilizando a el fantasma del narcotráfico, que realmente ha sido oxigenado por la enorme demanda de adictos en Estados Unidos y también porque es un negocio para ellos, como una política para frenar todo lo que es este desarrollo anti-hegemónico de nuestros pueblos. Estamos muy interesados, se está viendo con muchísimo entusiasmo y también con cierta cautela lo que aquí se avance. Recordemos que Rusia y China han estado estableciendo relaciones muy de equidad y de desarrollo igual con nuestros pueblos y pues felicitamos que se vayan avanzando en estos términos y que trascienda a una geopolítica global del bienestar. Bueno, justamente, definitivamente, el presidente Putin representa un socio clave dentro de los BRICS, junto con China, junto con la India, junto con Sudáfrica. Y en ese sentido, también hay lecturas de que el presidente Trump ha hecho señales de preocupación en cuanto a la extensión de ese grupo. Pero todo esto para preguntarte, y nadie mejor a ti como mexicana, el, entre comillas, cantinfleo de Lula, que por un lado juega a la integración latinoamericana y apoyar, digamos, la región, y por el otro lado es precisamente Lula el que sabotea el ingreso de Venezuela al BRICS. ¿Cómo lees esa parte del cantinflismo? Esto ha sido un error estratégico colosal. Algunos apuntan que esa actitud de Lula era como para ganar a cierto electorado en un contexto de consultas internas que vienen, pero para muchos pues fue decepcionante. Ha sido pues darle un vuelco a aquel prestigio ganado a pulso, pero que no puede permitirse dentro de quienes estamos, de estas naciones que estamos combatiendo a la voracidad neocolonial. Desde luego que Venezuela tiene su lugar en los BRICS, se lo ha ganado y se debe de dar. En México lo hemos estado apuntando porque incluso México quedó en el traspatio de los BRICS
pero no por una decisión de este bloque emergente, sino por la mala visión estratégica de los gobiernos neoliberales. Y desde la base popular se ha estado ahora reclamando y ya empieza a percibirse como pues un plan a futuro. Brasil ha sido una nación, un pueblo muy querido y desde luego que entre los BRICS pues tiene un papel importante, pero que también debe de abrirles la puerta como latinoamericano a nuestros demás pueblos. Justamente tú al comenzar esta entrevista decía, estamos teniendo el privilegio de ser testigos de un evento colosal de nuestra historia, como lo que está pasando, pero ese evento también incluye justamente el multilateralismo y que avanza con viento de cola respecto a los esfuerzos que hace el unilateralismo, que lo vemos en estos líderes europeos que están allí apuntalando a Zelensky al principio de esta semana en la Casa Blanca y desde, por supuesto, la Unión Europea. ¿Cómo ves tú entonces ese nuevo desarrollo a nivel geopolítico? Pues es bastante interesante porque recordemos que en el tablero global siempre hay movimientos que no son aparentemente defensivos y que serían ofensivos. Nosotros creemos que el sur global está en una resistencia muy activa y dando pasos muy asertivos a ganar su soberanía con nuevas organizaciones, con una visión muy abierta, muy multipolar, y que estamos realmente combatiendo y ganando terreno a la visión unipolar. Ya no se puede restringir el derecho a nuestra soberanía, a nuestros recursos, a las rutas, el acceso a las rutas estratégicas. Es lo que está en juego, Jorge. Todo lo que estamos viendo es solo por una razón. Mientras el imperialismo quiere seguir avanzando para ganar terreno, para ganar mano de obra barata, para robar los recursos, nosotros estamos en esa resistencia del no pasarán y de ganar en una cooperación horizontal, en asociaciones, ganar, ganar y no perder, ganar. Eso es lo que está ahora en la mesa y lo que nos ilusionó mucho de ver en Anchorage a un gobierno que ha sido atacado económica, discursiva, financiera, comercial y bélicamente, y que a nosotros, en cambio, por ejemplo, estoy hablando de Rusia, por ejemplo, hemos tenido relaciones muy positivas. Es lo que estamos definiendo ahora en términos conceptuales e ideológicos. Por último, y ahora te pongo en el papel de adivina, ¿cómo y cuándo termina este conflicto en Ucrania? Si lanzamos una mirada prospectiva, en realidad creo que ya está definido el mapa de ruta. Eh, no vemos que se prolongue más allá de este segundo semestre. Se tienen que ver pasos muy fuertes en el sentido de que, en primer lugar, veremos el levantamiento de algunas de las sanciones más fuertes hacia Rusia, la normalización ya de la relación entre Rusia y Estados Unidos, que es clave, es el eje por donde pasa todo, y por supuesto también el atemperamiento en la actitud de esa hostil Unión Europea con Rusia. Son pasos que se irán dando, que de hecho ya se están dando en un plano que no estamos viendo, en un segundo plano, por supuesto no tan cubierto por la prensa corporativa, pero que es cierto. Y después será el avance hacia los términos de este acuerdo de seguridad duradera, como está pidiendo el Kremlin desde hace tiempo. No es esperar lo imposible, desde luego que todo es posible, para eso están los grandes estrategas que lo están haciendo y lograr que esta cooperación con Estados Unidos y Rusia se enmarque en este ejemplo de la multipolaridad. Es una lección que paradójicamente le está dando
el sur global al imperio neocolonial y que cuando menos ahora sí están obligados a dar unos primeros pasos en ese sentido. Nidia Gremí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantada, Jorge.